Buenas noches a todos los que siempre se conectan. Gracias por siempre estar allí. El live de hoy es un live muy particular porque es sobre las vitaminas. Ajá. Sobre las vitaminas. Los pacientes siempre me dicen, me siento un poquito débil, doctora. ¿Será que usted me puede mandar alguna vitamina? Gracias, Yolima, que te conectas. Norman, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es de tu vida? Aquí estarías, mira, tú dándole a las luces de otra forma. ¿Cómo están todos? Gracias a todos los que siempre se conectan. El live de esta noche, como les comento, es sobre el uso de las vitaminas. Ajá, y se conectó Nutrisora, la excelente, única e inigualable nutricionista. Feliz noche, Sandra. Feliz noche, Raiza. Mi amor bonito, ¿cómo estás? Vamos a intentar conectarme con... Porque esta parte siempre me come si es la misma siempre. No entiendo. Oye, mira, se conectó Daiker, qué emocionante. Ajá, ven acá, envíame Zoraida, envíame el feedback. Gracias a todos los que siempre se conectan. Si hay una pregunta bastante común, además del popular oxigenante cerebral, es, ¿debería tomar vitaminas o no? Porque es que me siento como débil, doctora, usted sabe, estoy un poquito como cansado. Eso es falta de vitaminas donde vaya, ¿verdad, doctora? Entonces yo siempre digo que no es falta de vitaminas, pero no me creen. Entonces yo voy a decirle a la nutricionista aquí que nos comente. Gracias, César, por conectarte. Gracias, Sandra, gracias a todos los que siempre se conectan, vale. Ahora qué lindo. No siento que hablo sola aquí porque mi mamá no se puede conectar, porque donde ella es no hay señal, no hay luz, no hay agua, no hay nada, entonces ella nunca se puede conectar. Entonces, gracias por sentir este cariño aquí. Pero no me he podido conectar con... y saludos a tu mami. Pero ya va, ven acá. Aquí está, listo. Ay, ya. Que falta que se conecte la licenciada Soraya. Ella es nutricionista y nutricionista clínico. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Ay, cada vez que yo veo al invitado conectado del otro lado, mira, es una cosa que son unos niveles de ansiedad, así como cuando uno presenta una tesis y ya la presentaste, y tú dices, ay, ya la presenté, ya salí de eso, gracias a Dios. Así lo siento yo cada vez que el invitado lo veo y lo escucho, ¿no? Porque es fuerte esto. Ahora ya aquí te están haciendo una pregunta, wow. Ah, mira, la popular. Sandra, tú todas las preguntas las quieres hacer por aquí, Sandra, eso no es así. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas para tu noche? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias. Qué bueno. Yo siempre empiezo el live de la misma forma porque nosotros sabemos que son los especialistas, los subespecialistas y todo, pero los demás no. Tú no puedes explicar qué es el nutricionista y quién debería ir un nutricionista, qué hace el nutricionista y sobre todo tú que eres nutricionista clínico, o sea, como especialista en enfermedades crónicas, explicarle un poquito a los que nos escuchan qué es eso. Bueno, licenciado, primero soy licenciada en nutrición y dietética, luego hice un posgrado en nutrición clínica, que mi enfoque principal es la atención de pacientes con enfermedades agudas y crónicas, y bueno, durante la consulta se hace lo que es la apertura de la historia nutricional, en la cual se investiga todas las patologías o antecedentes que el paciente tiene, se hace lo que es la evaluación antropométrica para conocer la composición corporal del paciente y así obtener lo que es el diagnóstico nutricional integral. Con ello, se elabora lo que es un plan de alimentación tomando en consideración todas las patologías que el paciente tiene y si en ese momento el paciente tiene un diagnóstico, en este caso oncológico, se prevé cualquier consecuencia de acuerdo al tipo de quimioterapia que va a recibir. Entonces, el plan de alimentación de inicio no es un plan de alimentación permanente. En cada control, de acuerdo a los cambios que el paciente tenga en consulta, los cambios en composición corporal que el paciente tenga o cambios en las analíticas o laboratorio, se va ajustando el plan de alimentación. Entonces, ¿qué es importante aquí saber? Que los planes de alimentación que se entregan de inicio no se mantienen de manera constante y vamos haciendo cambios de acuerdo a las especificaciones y a la evolución que el paciente tenga. Entonces, la consulta del nutricionista clínico va a profundizar muchísimo más que la consulta de un licenciado en nutrición y dietética. Tenemos como que el conocimiento un poco más profundo para ayudar al paciente a recuperarse más rápidamente y darle todas las herramientas, tanto a la familia o al cuidador, porque es importante que el cuidador tenga las herramientas de los alimentos a preparar,
de acuerdo al ciclo o a los días que esté recibiendo el paciente el tratamiento de quimioterapia, si es antes, durante o después de ese tratamiento, si está en radioterapia o si va a iniciar, ¿ok? O, bueno, en este caso, si el paciente está culminando todo el tratamiento, ¿cuáles serían esas indicaciones? Adicional, yo soy especialista en el manejo microbiota intestinal en pacientes con disbiosis, entonces también se aborda en la consulta todo lo que tiene que ver con el balance de los microorganismos en su intestino, si el paciente tiene síntomas digestivos, que no necesariamente se asocia a un cuadro inflamatorio aislado, sino que todo está correlacionado con el tipo de alimentación y obviamente también si hay algún tratamiento de lo que está recibiendo puede estar teniendo efecto en el intestino de ese paciente. Entonces, ¿qué es importante acá? Reconocer que la evaluación inicial es necesaria, pero que los controles o las evoluciones son sumamente importantes para que el paciente pueda tener cada día mejor respuesta y no haya mayor deterioro de su composición corporal o de su estado nutricional. Oye, importantísimo eso que mencionas, porque el paciente habitualmente dice como que, bueno, ya yo fui al nutricionista, y yo hace cuánto, hace 3 años, y yo, ok, tú eres la misma persona hace 3 años. No, porque los planes Así. de alimentación no son permanentes y son en base, mira todo lo que tiene que hacer la licenciada en nutrición, medidas antropométricas, ella pregunta antecedentes, pregunta qué tratamiento está recibiendo, cuándo lo recibe, cómo lo recibe. Todo eso es importantísimo, o sea, ella hace toda una historia prácticamente, toda una historia clínica. Entonces, fíjate, el live de esta noche, yo no sé, yo creo que esta pregunta es más popular que la otra del oxigenante cerebral que hice hace Sí. poco con el doctor Richard Serrano, que es quien es neurólogo. Pueden revisarlo, está en mi feed ese live sobre los oxigenantes cerebrales. Las personas quieren tomar oxigenantes cerebrales porque tú sabes, estoy como desoxigenada, pero lo otro es que las personas quieren tomar vitaminas. Las personas quieren tomar vitaminas porque se sienten débiles por la falta de vitaminas, no se sienten débiles por otras cosas. Entonces, tú nos podrías comentar qué son las vitaminas y si hay varios tipos, cómo se clasifican. Bueno, las vitaminas son micronutrientes, es decir, y que se necesitan en cantidades muy pequeñas y son esenciales para la vida porque no las sintetizamos, nuestro cuerpo no las sintetiza y la tenemos que obtener de los alimentos. Pero su cantidad es muy pequeña y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Lamentablemente, los multivitamínicos o cuando compramos vitaminas por separados, a veces son dosis muy altas que ahorita vamos a estar conversando que pacientes sí necesitaría dosis más altas de vitaminas, ¿ok? Con respecto a la clasificación, existen dos tipos, las vitaminas hidrosolubles, que se van a disolver en presencia de agua, y las vitaminas liposolubles, que la única manera de disolverse es en presencia de grasa o de transportarse es en presencia de grasa. En este grupo de las vitaminas hidrosolubles entran las vitaminas del complejo B, la vitamina C y el ácido fólico. Voy a ir nombrando las cadenas de vitaminas del complejo B para que tengamos una noción de cada una de ellas y qué impacto beneficioso pueden tener en la salud y cómo se eliminan, si ellas si tienen algún efecto tóxico, la cantidad que se reciba de estas vitaminas. En el caso de las vitaminas del complejo B está la vitamina B1 o tiamina, está la vitamina B2 o riboflavina, la vitamina B3 o niacina, la vitamina B5 o ácido pantoténico, la vitamina B6 o piridosina, la B8 o biotina y la B9 o ácido fólico o folato. Entonces ya sabemos, ácido fólico es la vitamina que está relacionada con la vitamina B9. Tenemos la vitamina C dentro de este grupo. Normalmente estas vitaminas no se almacenan, sino que el exceso de ellas se elimina rápidamente a través de las orinas. Sin embargo, la vitamina B12 y la vitamina B9, que es el ácido fólico, sí tiene un nivel de reserva. O sea, sobre todo se ha visto en pacientes que se son sometidos a cirugía bariátricas y por lo menos no han recibido la dosis de vitamina B12 post cirugía al mes. Ellos pueden tener una reserva por lo menos de durante aproximadamente 3 meses de B12. Entonces, las únicas que pueden almacenarse en pequeñas dosis es la B12 y la vitamina B9. Con respecto a las vitaminas liposolubles, las que necesitas presencia de grasa para poder transportarse y absorberse, está la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K y la vitamina E. Estas vitaminas sí tienen niveles de toxicidad cuando se dan por encima de los límites normales. Entonces son vitaminas que necesariamente los pacientes que la necesiten y que realmente hay que suplementarla, tienen que estar midiéndole cada cierto tiempo sus niveles para evitar niveles de toxicidad. Sobre todo ahorita con el boom de la pandemia,
Muchos pacientes se automedican vitamina D o pacientes que quieren mantenerse jóvenes se suplementan con vitamina E sin indicación médica y nunca se miden esos niveles. Entonces, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen niveles altos de estas vitaminas? Estas vitaminas en altas dosis se van a almacenar en el hígado, ¿ok? Y van a tener efectos no beneficiosos para la salud. Entonces, las vitaminas se necesitan en dosis bajas y si en dado caso un paciente la merite, va a ser importante que sea indicada por un especialista, por un profesional, tomando en consideración una historia personal, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los hábitos de alimentación y realmente que se compruebe que este paciente tiene una deficiencia afirmada o aceptada para poder suplementar de ser necesario el paciente. Fíjate lo importantísimo que menciona Zoraida. Primero que menciona que son micronutrientes necesarios, pero que se necesitan en pequeñas cantidades, ¿no? Son pequeñas y que no las sintetizamos nosotras. Bueno, que hay dos tipos, básicamente, y que cuando sobrepasan ese nivel, unas pueden llegar a ser tóxicas, ¿no? Entonces, ahorita imagínate, el problema de las vitaminas es que se venden sin ningún tipo de prescripción médica. Y lo más bravo es que yo no sé por qué, porque nadie tiene, o sea, todo el mundo está obviamente en una situación económica bastante agarrada, pero todo el mundo tiene un familiar en Estados Unidos o alguien en Estados Unidos que te manda la vitamina. Porque me dicen, no, pero es que esto lo trajo fue la vecina, que usted sabe que tiene el tío, entonces me mandó estas vitaminas, porque como yo tengo cáncer, entonces existe una necesidad de que si una persona come bien, o come balanceado, que eso lo vamos a hablar más adelante, ya lo habíamos dicho en otros lives, ¿qué significa eso? Que tome un suplemento vitamínico adicional. No necesariamente, o sea, está comprobado que a través de la alimentación variada y equilibrada en colores, en sabores y en las cantidades adecuadas, tú cubres tus requerimientos de vitaminas porque, como mencioné al inicio, la necesidad o la cantidad incorporar en tu organismo son dosis bajas. Si nosotros comparamos la suplementación o los multivitamínicos a las dosis que necesitas, normalmente superas 3 veces y 4 veces la cantidad que necesitas. Ahora, ¿en quiénes está indicada la suplementación? En aquellos pacientes que tengan deficiencias. Por ejemplo, pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas, pacientes con bypass gástricos, son pacientes que requieren suplementación permanente para toda la vida de vitaminas con el apoyo del nutricionista, quien va a estar regulando las dosis necesarias de cada una de estas vitaminas. Pacientes que tienen síndromes malasortivos, donde la absorción de los nutrientes en su intestino se ve comprometida y tienen carencias demostradas, necesitan suplementación de vitaminas. Pacientes desnutridos, pero quiero hacer un paréntesis en el paciente oncológico. Estaba revisando actualizaciones actualmente de estudios sobre si es necesaria o no la suplementación de vitaminas y conseguí varios estudios tanto en multivitamínicos como en vitaminas por separado. En la mayoría de los estudios con multivitamínicos no se recomendaba el uso de vitaminas porque independientemente del tipo de lesión o ubicación, hubo riesgo de no responder bien al tratamiento con el uso de suplementación de multivitamínicos junto con el tratamiento de quimioterapia, en especial en aquellos pacientes que recibían dentro del tratamiento de quimioterapia ciplastino, hay una interacción entre la vitamina B6 y disminuir el efecto de la quimioterapia, en este caso el ciplastino, y en este estudio hacían énfasis que no se recomendaba multivitamínico. Sin embargo, luego se buscó varios estudios en el caso de vitamina C por separado, ¿ok? Vitamina C por separado, vitamina E y ácido fólico. En el caso del ácido fólico, se encontró que era beneficioso, era benéfico cuando se cubrían las necesidades de ácido fólico a través de la ingesta, pero cuando se trabajaba con suplementos de ácido fólico había mayor riesgo de cáncer de colon rectal y adenomas de colon rectal. Entonces, la recomendación era cubrir ese requerimiento de ácido fólico a través de la ingesta y no de suplemento. Sin embargo, hubo un estudio con vitamina C, en este caso fue en pacientes con mieloma, y se encontró que una dosis de ácido fólico de vitamina C sola podía tener un efecto benéfico. Posterior se hicieron otros estudios y no hubo evidencia significativa
para dejarlo como recomendación con evidencia, una recomendación fuerte. Entonces, hasta los momentos es controversial el uso de vitaminas por separado en pacientes que reciben tratamiento de quimio y de radio, porque incluso en pacientes con radioterapia, la mayoría de la literatura establece que puede disminuir el efecto de la radioterapia cuando está suplementando en el mismo momento con vitaminas. Entonces, por eso es que es importante hacer ese paréntesis para que aquellos pacientes, sobre todo de familiares que le traen suplementos fuera, porque ¿cuál es la dosis? Si nosotros comparamos la dosis de vitaminas que conseguimos acá, vitamina C, por ejemplo, se consiguen de 500 o hasta de 1 gramo por cápsula, pero puedes conseguir, te pueden traer multivitamínicos en Estados Unidos que la dosis de vitamina puede llegar a ser 2 gramos o hasta más. Hay un nivel tóxico con la vitamina C, a pesar de que es una vitamina hidrosoluble, porque está asociada con riesgo de litiasis renal, que es una dosis por encima de 2 gramos, ¿ok? Con respecto a la vitamina C. Entonces, ella va a cumplir muchos roles, va a tener efectos o capacidades antioxidantes que voy a estar mencionando un poco para que veamos por qué es importante una dieta variada, por qué es importante una dieta equilibrada, pero cuando trabajas con un suplemento y no tomas en cuenta los alimentos que consumes, te puedes pasar de la dosis y puedes tener el efecto contrario a lo que estás buscando al indicar la suplementación. Entonces, siempre es recomendable que el especialista junto con su equipo valore en algunos casos en particulares si un paciente amerita o no un suplemento en específico, sobre todo de vitaminas, porque como se vende de una manera libre y no hay un control, no hay un control con respecto a la suplementación. Yo he tenido pacientes que pueden estar tomando 3 multivitamínicos en un mismo día y no lo saben, o sea, están tomando complejo B, toman Centrum, le trajeron unas gomitas un familiar y resulta que está tomando 4 y 5 veces la dosis necesaria de vitamina y ya sabemos que no es beneficioso sobrepasar los niveles y que las cantidades que necesitan son muy bajas. De hecho, las cubres perfectamente con alimentos. Fíjate, importantísimo lo que mencionas, por aquí preguntaron lo de la carne. La carne se puede comer, ojo, ojo, no cruda, ¿no? No cruda, no cruda. Y de hecho la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que me corrige la nutricionista, es que no pase 2 veces a la semana. Es así, Si es mal no, así. exactamente. Primero, es muy Porque importante la cocción de la carne y segundo, la frecuencia de consumo. No se debe superar las 2 veces a la semana por los riesgos que se han asociado con cáncer, sobre todo de estómago y de esófago. sí, entonces fíjate una cosa. Mira lo que menciona aquí. Tú agarraste una frase que yo la voy a copiar y abajo voy a poner, la hizo. Si la comida es variada y equilibrada en colores y sabores y en cantidades adecuadas, no se necesita suplementos vitamínicos. No, me encantó esa Es frase así. porque es completamente cierta. Ahora, la broma es que nosotros no sabemos comer, ¿no? Siempre le digo al paciente que me dice, no, no, yo entiendo que es una dieta sana, doctora, ese es vegetales, zanahoria y pollo a la plancha. Y no es así, porque si de hecho ustedes se meten en el Instagram de Zoraida, ella siempre publica los platos que hacen sus pacienticos. Y son muy, de hecho, son muy variados y provocativos. Y a veces digo, chamo, y este paciente no cocina también para que me cocine a mí, porque requiere una disciplina. Eso sí no lo vamos a negar, requiere una disciplina. Por eso es que ella menciona con tanta importancia el rol del cuidador, ¿no? Porque sé que muchas personas de los que me están escuchando son pacientes y otros no, pero los pacientes, evidentemente, yo siempre digo, tú necesitas un cuidador no porque tú seas un inútil, ¿no? Porque a veces el paciente es que yo no soy inútil, sino que cuando tú te sientas medio mal, evidentemente no vas a querer comer, entonces no vas a tomar mucha agua, pues no te vas a parar de la cama, entonces una deshidratación y un no comer en un paciente oncológico, tal vez en nosotros 2 días tirados en la cama, el tercer día nos paramos y ya, pero un paciente oncológico que recibió quimio, 2 días tirados en la cama sin comer bien y sin tomar agua, se me complica bastante y fácil me puede perder 4 o 5 kilos, que es lo que yo no quiero. Entonces es importante ese rol del cuidador y es importante el hábito familiar, ¿no? Porque entonces si hay uno que quiera hacerlo y los demás, ¿cómo lidias tú con eso? Que entonces el familiar, el esposo es el gordito que se come las hamburguesas todos los días. ¿Cómo has lidiado tú con eso en la consulta? Bueno, tratamos de concientizar y educar a la familia. O sea, por eso es que a veces la consulta puede durar de 1 a 1 hora y media o hasta 2,
y necesitamos controles sucesivos porque es concientizar, educar y hablar de la importancia de cada uno de los alimentos, que a veces el mismo familiar se da cuenta de su error con respecto a la combinación de alimentos y dice, bueno, yo también quiero cuidar mi alimentación para evitar enfermarme a futuro. Entonces termina siendo el paciente y el cuidador también viene siendo paciente, porque en la próxima consulta va el paciente y el cuidador dice, bueno, yo también me quiero ver para mejorar mis hábitos de alimentación, y se empieza a dar cuenta que en la medida en que te nutres mejor, y eso es importante que sepamos, en la medida en que nos alimentamos y nos nutrimos conscientemente, nos sentimos mejor. De hecho, los pacientes que se nutren adecuadamente, los efectos colaterales de la quimioterapia son menores, y eso está estudiado. Tienes menos riesgo de desnutrirte. Entonces, si la alimentación es adecuada, y bueno, siempre se le colocan las recomendaciones que dependiendo del momento en que el paciente esté recibiendo la quimioterapia, si está durante los primeros 5 días posterior a la quimioterapia, podemos hacer cambios de consistencias de alimentos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen resequedad en la boca, ¿ok? Y que no quieren consumir alimentos sólidos, no le provoca, pero que realmente puedas combinar todos los nutrientes necesarios. O sea, tú puedes hacerle en ese paciente una sopa, ¿ok? Pero que esa sopa lleve la proteína, lleve la ración de carbohidratos y lleve los vegetales para que el paciente pueda tener vitaminas y minerales. Ay, yo pensaba que ¿Cuál es solo el tenía error que que a llevar veces se la pata de comete? pollo. Eso lo conversamos en el otro live, pero ¿qué es lo importante acá? A veces le preparamos el pollo y le damos verduras, y las verduras también tienen vitaminas, pero los vegetales, sobre todo vegetales de hojas verdes, ¿ok? Y la zanahoria, contienen capacidad de antioxidantes, tienen vitamina A en forma de origen vegetal que tiene carotenoides, y son necesarios para que esas vitaminas con ese carbohidrato y esas proteínas puedan utilizarse. Recuerden que son micronutrientes, y es porque van a ayudar a que esos macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y la grasa, se puedan utilizar. Entonces, si la comida es incompleta, y yo digo incompleta cuando nada más tiene 2 grupos básicos de alimentos, el paciente no va a tener la suficiente energía porque no está incorporando la cantidad de vitaminas de los alimentos. Y es por desconocimiento, porque puedes aprovechar en una misma preparación e incluir todo. Yo hace poco, con un familiar, en un batido se le colocó zanahoria, y entonces ya iba el vegetal, ¿verdad? Se le colocó la ración de fruta necesaria en esa preparación, pero eso es importante también conocer las características organolépticas del alimento para que tenga un buen sabor, y tampoco es que sea un sabor que sea desagradable donde el paciente diga, ya va, pero este sabor no me gusta del alimento. Y modulamos con proteína, y en ese batido que el paciente se tomó en la merienda llevaba proteína, llevaba vegetales y llevaba carbohidratos. Y de esa forma fuimos mejorando. No siempre va a ser una dieta de una misma consistencia, sino que el cuidador va a adaptar la dieta, o la persona que le esté preparando los alimentos va a adaptar la dieta de acuerdo al estado de ánimo del paciente y al apetito que él tenga. Porque recordemos que los tratamientos de quimioterapia disminuyen el apetito porque actúan a nivel del sistema nervioso central, muchas de estas quimioterapias, no todas, Sí, activan las exactamente, eso es lo que te hormonas iba a decir, que no todas. no todas, que activan las hormonas que disminuyen el apetito, pero puede pasar todo lo contrario, que posterior a la quimioterapia te provoque consumir muchos alimentos. Entonces, ¿qué es importante acá? Aprender a tener en la conciencia y la información necesaria para aprender a combinar. Si es el paciente que le provoca más carbohidratos, tener la conciencia y la educación de que tiene que combinar proteínas y vegetales en su plato. No es almuerzo nada más, porque siempre que hacemos la frecuencia de consumo, vemos que en el almuerzo la combinación es perfecta. ¿Dónde viene la falla? En la cena y en el desayuno. En el desayuno, como es una comida como más rápida, no es que nos vamos a la quimioterapia, entonces desayunamos rápido para llegar, y yo con más razón, es la primera comida. A lo mejor el paciente posterior al proceso de quimioterapia no siente apetito, tiene náusea. Entonces vamos a aprovechar que es la primera comida, que es la comida que va a romper el ayuno nocturno, y incluir los alimentos. Perfecto. Si vamos a trabajar una arepa, a esta arepa la podemos enriquecer incluyéndole vegetales a la masa de la arepa y de relleno dependiendo del apetito que el paciente tenga. O sea, vamos a aprovechar, si el paciente tiene apetito, sobre todo en esas puertas, en esos momentos de comida, y si el paciente tiene apetito, vamos a aprovechar de darle más nutrientes, porque así estamos aportando las vitaminas. Y recuerden que son en dosis bajas. Si el paciente tiene en algún momento
alguna deficiencia, por ejemplo, pacientes que tengan diarreas o vómitos, sobre todo deficiencias de zinc que se pueden presentar en algunos pacientes, bueno, ahí tendríamos que incrementar el aporte de nutrientes para corregir esa deficiencia. O sea, acuérdense que se puede haber deficiencias de múltiples vitaminas, ahorita el enfoque es vitaminas, pero también deficiencias de minerales y de oligoelementos, como es el caso del zinc. Entonces, a veces el paciente tiene debilidad, no solamente por carencia de vitamina, si no comió completo, no aportó la cantidad de energía necesaria, el paciente va a sentir debilidad, o si va al proceso de quimioterapia y no desayunó, ¿ok? No desayunaste, vienes el ayuno nocturno, entonces después de este tratamiento vas a sentir debilidad. Entonces, por eso es importante tener como una planificación, un programa que yo le digo al paciente, como el ciclo es cada 21 días, vamos a planificarnos. Pueden hacer en este caso hasta un cronograma, en qué día voy a comer carnes, que pueda consumirla, que no tenga efectos colaterales, cuáles son los días que vamos a trabajar dieta blanda, los días que voy a trabajar dieta sólida o los días que voy a trabajar licuado, y si me voy a la quimioterapia, ¿qué me puedo llevar que me sea práctico, que se pueda mantener y no se vaya a dañar para poder consumir? Entonces es una planificación, no nos sirve trabajar la comida improvisada, que es el factor común, porque al trabajar la comida improvisada se nos puede escapar algún alimento, se nos puede escapar las grasas, sobre todo ese grupo suele faltar, y recuerden que las vitaminas liposolubles se absorben en presencia de grasa, porque también está el mito de que, bueno, la dieta tiene que ser muy baja en grasa, entonces no usamos absolutamente nada con grasa, y el paciente obviamente empieza a tener deficiencias, empieza a tener estreñimiento asociados, no baja ingesta de fibra, no baja ingesta de frutas y vegetales, porque capaz y lo está cubriendo, no a la baja ingesta de líquidos, pero sí a la baja ingesta de grasa. ¿Qué cantidad necesita? Eso es individual. Normalmente el paciente al acudir a consulta se les calcula los requerimientos de proteínas, de carbohidratos, de grasas y las cantidades de vitaminas provenientes tanto de frutas como vegetales para cubrir ese requerimiento ese día, en ese momento que el paciente fue a consulta. Capaz el paciente vuelve ya a consulta y hay que ajustar, ya sea hay que disminuir o hay que aumentar. Lo que quiero decir es, todo eso es individual, hay que individualizar en esos casos los requerimientos nutricionales del paciente y no se puede generalizar. No es una cucharadita, no son 2 cucharaditas, no son 3. Yo tengo pacientes que tienen que recibir 6, otro 1, otras 2, dependiendo de las consideraciones particulares del paciente y de los efectos secundarios que pueda tener posterior al tratamiento de quimioterapia. Sobre todo el tratamiento de quimio si tiene diarrea, si no tiene diarrea, si tiene dolor abdominal, si presenta alguna manifestación digestiva, donde tendríamos que limitar un poco más esos requerimientos de grasa. Sí. Epa, Naguará, Zoraida, tú de verdad eres única, te felicito. Ojo, yo sí tengo, yo idealizo a mis amistades, yo lo sé, pero lo de Zoraida todos lo decimos, es excelente. Saludos a Vianet Tirado, la mejor radioterapeuta del mundo mundial, la pueden seguir onco-radioterapia. Fíjate una cosa, quería puntualizar algo que dijiste. Mencionaste, vuelvo y repito porque me encantó la frase, una comida variada y equilibrada en colores y sabores y en cantidades adecuadas no amerita suplemento adicional con vitaminas. ¿Quién sí? Tú mencionaste pacientes que tuviesen una deficiencia demostrada. O sea, que se demuestre esa deficiencia. No puede ser esa deficiencia porque yo considero, creo, me parece, no sé, mírame aquí. La tengo, ¿ves? No estás viendo que la tengo, no es así. Mencionaste pacientes con bypass gástrico, con cirugía gástrica, claro, pierden una parte del estómago que absorbe una parte importante, pacientes con síndrome de mala absorción, es decir, pacientes que probablemente ya se hayan hecho una colonoscopia, que ya hayan ido al gastroenterólogo, pacientes que tengan una desnutrición, ¿no? Como la desnutrición, un cuadro clínico importante. Mencionaste otra cosa, la planificación, ¿no? Esa comida rápida, cuando se hace, entonces el problema de esa comida rápida es que no se hace con los nutrientes necesarios. Mencionaste que es individualizado. Aquí pasa muchísimo, y dígame con todas las cosas que menciono de mama, después en el Instagram, o sea, yo parece que lo dijera de forma jocosa, pero no, de verdad me pasa. Tengo una pelota en la mama, doctora, ¿qué cree? ¿Usted cree que sea cáncer? ¿O debo ir al médico? Obvio que debes ir al médico, no es imposible que yo te vaya a decir por un chat de Instagram si es o no es cáncer. Entonces, eso es individualizado, sobre todo porque los planes de alimentación, como mencionó la licenciada, no son permanentes.
Mencionaste también, importante, por ahí preguntaron, entonces que va, no, no es que las vitaminas van a aumentar el tamaño del tumor, no, lo que la licenciada mencionó es que interactúan con la quimioterapia. Tú básicamente quieres quitar todas aquellas cosas que puedan interactuar. Entonces tú le dices al paciente, no fume. ¿Por qué le dices al paciente que no fume? Porque el fumar está contribuyendo a que su ADN se dañe y eso va a contribuir a que no funcione el tratamiento. Entonces, no fume, no lleve sol, coma sano, no se estrese. Y mencionaste ahorita algo que yo no puedo dejar de mencionar y que creo que fue el motivo principal por el cual yo dejé de hacer medicina interna, porque de verdad es muy complejo hacerle entender a las personas que la alimentación es clave. O sea, las personas le tienen un pánico al cáncer, horrible, tengo cáncer, me va a morir. Y yo le digo, mira, alguien que tiene 300 de glicemia tiene riesgo de morir. Alguien que está a 160, 100, pero no me importa porque yo me siento bien, mi amor, se puede caer en la calle en cualquier momento. Entonces, la primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿En qué se traduce eso? Diabetes, hipertensión, ACV, infarto, enfermedad renal crónica. ¿Y en qué se traduce todo esto? Si bien hay un componente hereditario, pero esto se traduce en sedentarismo y mal comer. Entonces, comemos mal, somos sedentarios. Antes, cuando no existía toda esta tecnología, no sé, en el paleolítico, neolítico, yo no me sé eso, los hombres caminaban 25 kilómetros diarios y las mujeres 19 kilómetros diarios. Nosotros no caminamos eso. Si acaso no, mira, casi que una mototaxi, un carro, algo, pero no caminamos eso. Y bueno, hay otras personas que tienen que, cuando yo me acuerdo cuando no tenían vehículos del hospital, nos dice el posgrado, caminaba como unas 25 cuadras al día, pero no es lo común habitual. Entonces, fíjense cómo el alimentar somos lo que comimos, somos lo que comemos. Entonces, es difícil hacerle entender eso al paciente. Por aquí había algo que yo había copiado hoy que decía, el ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Todo está relacionado, todo, todo. Lo que comemos, lo que hablamos. Por allí Sandra mencionó que la clave es la buena alimentación. Sí, la clave es la buena alimentación, la clave es dormir bien. Dormimos mal, no tenemos higiene del sueño, nos dormimos pegados al teléfono, lo mencioné previamente. El ojo no entiende, es de día o es de noche, ve una luz que le llega del celular y dice, ya no comprendo. Como yo libero todo un ritmo circadiano para dormir si estoy entendiendo que es de día, porque eso es lo que entiende el cerebro. Entonces eso va a hacer que te sientas débil. Y el cómo te hablas, ¿no? El cómo te hablas va a hacer que te sientas débil. Hay una frase que escuché hoy también que dice, eres tú con tu lenguaje, cuando te caes en un hueco, si te culpas, diciendo que te caíste en un bache o en una tumba, o sea, eres tú que tanto te puedes juzgar cuando cometes un error, eso sí interactúa más que la propia, que la propia todo el resto de las cosas. Entonces, es importantísimo el comer sano. ¿Cómo se come sano? Zoraida, ¿cómo tú le dices a las pacientes que coman sano? ¿Qué de aporte te da un carbohidrato que te da un azúcar? Que tú siempre mencionas eso, que el azúcar solo sirve para dar sabor, pero es divina. Exacto. Bueno, ayuda para las papilas gustativas y realmente fue diseñado para dar sabor. Realmente, en cuanto a nutrientes, a esas vitaminas y minerales, no lo contiene. ¿Qué es importante? Yo siempre me voy a la parte visual de un plato, le digo, bueno, visualizo un plato. Vamos a ver, es que este plato, la mitad del plato está representado por vegetales y en ese grupo de vegetales incluimos, pueden ser vegetales de hojas verdes, espinacas, acelgas, podemos incluir también de otros colores como la zanahoria, puedes incluir también la berenjena, siempre variar los colores porque eso te va a ayudar a incorporar diferentes tipos de vitaminas y diferentes tipos de minerales. Un cuarto de este plato debe estar representado por las proteínas y en esta proteína la recomendación es que sea en mayor frecuencia las proteínas blancas como el pollo, como el pescado y vamos a quitar el mito de que el cerdo es un corte o es un tipo de proteína que no debe consumirse frecuentemente. Lo importante con el cerdo es trabajar el lomo de cerdo y el pernil que tienen bajo contenido de grasa y cocinarlo muy bien. Más adelante vamos a hablar un poco de la parte de cómo debe ser la cocción de los alimentos para que puedan preservar esas vitaminas y esos minerales. Un cuarto del plato, siempre visualizando el plato, estaría incorporándose los tubérculos o los carbohidratos. ¿Cuáles carbohidratos son los más recomendables? Los carbohidratos de absorción lenta, los que van a digerirse más lentamente, te van a dar menos síntomas digestivos, van a tener menos efectos a nivel metabólico, no van a incrementar tanto la insulina. Y en este grupo incluimos las verduras o tubérculos, como es yuca, ñame, apio o cumo,
son tubérculos, el plátano, la recomendación es que sea plátano, dependiendo si el paciente tiene estreñimiento o no, puedes incluir plátano pintón, pero también puedes incluir plátano verde como tubérculo, y dejar los cereales como arroz y pasta dentro de las alternativas, pero no las principales. Siempre en nuestra frecuencia de consumo de alimentos predomina arroz y pasta, y en el desayuno predomina arepa y pan. Y cuando hablamos de tubérculo, la frecuencia es una vez por semana en las sopas. Entonces vamos a cambiar esta frecuencia de consumo porque las verduras tienen vitaminas, tienen fibra y tienen un carbohidrato de absorción lenta. Los cereales como la pasta y el arroz vienen fortificados, pero es porque le agregan vitaminas y minerales. Normalmente en el proceso de refinado se pierde parte de estas vitaminas y la idea es trabajar los alimentos lo más natural posible. ¿Cómo conservar estas vitaminas y estos minerales? Se recomienda, por ejemplo, en el caso de pacientes que quieren hacer las preparaciones al vapor, es una de las recomendaciones principales de preparación porque se conserva el estado natural de estos alimentos, se pierden menos vitaminas y minerales, pero en aquellos pacientes que quieran sancocharlo, la recomendación es hervir el agua primero y luego agregar el vegetal. Hay pacientes que cuando lo preparan, meten el agua fría con el vegetal y bueno, en ese proceso de cambio de temperatura se van perdiendo vitaminas y minerales. Y lo otro, tratar de retirarlos del agua cuando ya estén al dente porque conservas parte de las fibras que necesitas consumir diariamente, necesaria para mantener un tránsito intestinal adecuado, para ayudar a que nuestro microbiota, o nuestro intestino, microorganismos adecuados trabajen en proporciones adecuadas y también nos brindan saciedad. Otra forma de preparación que podemos aprovechar las vitaminas y los minerales son los salteados. Cuando trabajamos salteados, automáticamente pensamos en incorporarle suficiente aceite y grasas y yo le digo, bueno, podemos trabajar en un sartén de teflón y no necesariamente vamos a usar aceite para que no se nos vayan a pegar los vegetales, pero estas tres preparaciones son las más recomendables, ¿ok? A la parrilla está recomendado, no soy muy partidaria de preparaciones a la parrilla por las sustancias que se liberan aunque se usen vegetales, que están asociadas con riesgo de cáncer de estómago, entonces preparaciones básicas que, bueno, en este caso yo recomiendo es al vapor, sudadas, los vegetales que también los podemos consumir y salteados. Guisados puedes hacer, sí, o sea, tú puedes variar los vegetales, no siempre tienen que ser en una preparación monótona o siempre tienen que estar iguales porque el paladar se cansa de los mismos sabores. Entonces hay que variar. Si variamos, lo podemos hacer gratinado. Yo siempre le pongo a los pacientes de tarea es de un vegetal vas a sacar 5 preparaciones. Y así vamos a hacer con cada uno de ellos y se dan cuenta que puedes usar el mismo día calabacín. Por ejemplo, en la mañana se lo colocas a la masa de la arepa perfectamente, en el almuerzo lo puedes gratinar y en la cena lo puedes usar en alguna crema que quieras incorporar. Entonces son 3 preparaciones con un mismo vegetal y sientes a nivel de paladar que fuesen diferentes tipos de alimentos que consumiste. ¿Cuál es la particularidad del calabacín? Que él es neutro, o sea, no te cambia los sabores y se adapta muy fácilmente a las diferentes proteínas o a los diferentes alimentos que vayas a incorporar y bueno, necesario para cocinar tener amor a la cocina, o sea, el cuidado, por eso es importante el cuidador que ayude al paciente mientras se sienta con malestar a cocinar, porque si es el paciente que cocina, si él siente molestia o dolor, difícilmente la preparación quede tan sabrosa o que quede con ese sazón necesario para que se pueda nutrir. Hace poco vi una paciente online, y me gustó mucho, que la paciente es una paciente oncológica, tiene bajo apetito, pero una de las cosas que me dijo, mi hermana cocina tan delicioso que aunque yo no sienta apetito, yo me lo como. Entonces, ¿qué ¡Ay, ha qué hecho la hermana? fino! Sí, y la hermana le hace diferentes preparaciones. ¿Qué ha hecho ella? Ha identificado qué sabores se le está haciendo más desagradables porque posterior a la quimioterapia hay alteración sensorial. Entonces hay algunos sabores que se le hacen más difíciles al paciente aceptar, otros que se le hacen más fácil aceptar, y con esas preparaciones es que ella ha estado trabajando. Y la paciente se ha venido nutriendo adecuadamente y eso ha ayudado obviamente a recuperar más su estado nutricional. Sobre todo en esos días, en esos primeros 5 o 6 días, que al paciente se le hace más complicado comer y bueno, ya posterior la paciente se va adaptando a otros diferentes tipos de preparaciones, pero eso sí ayuda mucho con el cuidador.
Y bueno, también es importante que el paciente que nos está escuchando, sé que a veces no tienes apetito, pero también tienes que hacer el esfuerzo de ayudar a tu cuidador para que el ambiente y el momento sea agradable para los dos, porque el cuidador siempre está buscando la manera de ayudar a que su paciente, a que su familiar, su mamá, su papá, pueda mejorar su estado nutricional, porque dependiendo de cómo esté el estado nutricional o cómo esté sus niveles de vitaminas de los alimentos, el próximo ciclo lo vas a tolerar mejor. Entonces, a veces pasa, bueno, el primer ciclo lo toleré bien, llegó el segundo ciclo, empecé a tener más síntomas. Cuando revisamos, la ingesta disminuyó la ingesta de proteína, la ingesta de vitaminas y minerales de los alimentos. Y bueno, una cosa importantísima acá, aunque el tema es vitaminas, el líquido, la hidratación. La hidratación es importante y es necesaria. Quería hacer otro paréntesis, doctor, para comentar del proceso de masticación. La Eso es lo que justamente masticación. había copiado aquí, lo de masticar. La masticación es sumamente importante porque va a ayudar, es el inicio del proceso de digestión. Uno cree que el proceso de digestión empieza en el estómago y empieza en nuestra boca, y si no masticamos bien los alimentos, le estamos dejando más trabajo al esófago, al estómago y al intestino, y por eso es que a veces sentimos, al comer más rápido, sobre todo alimentos que nos gustan, sentimos síntomas digestivos, esta comida nos cayó pesada, la digestión ha sido más lenta, y eso va a retrasar las siguientes comidas que vayas a consumir. Entonces es importante que, aunque nos guste el alimento, autorregularnos. ¿Qué es esto? Si nos gusta mucho el alimento, podemos trabajar una cuchara un poco más pequeña para trabajar porciones un poquito más pequeñas, y así nos vamos entrenando en el proceso de masticar. Dejar el agua antes o después de la comida, porque a veces nos ayudamos con el agua y no masticamos lo suficiente los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, no sabemos ni siquiera discernir si el alimento que estamos comiendo es salado, es dulce o es ácido, o tiene una combinación de varios alimentos, sobre todo en aquellos cuidadores que integran diferentes tipos de ingredientes. En cada de esas preparaciones puedes tener varias cosas, y cuando yo le digo o le hago la tarea, ya va, pero ¿qué preparación era? Me dice, licenciada, de verdad no me di cuenta qué sabor, bueno, me pareció que era salado o era dulce, y cuando nos damos cuenta, las veces que come el paciente o el tiempo que dura son 5 o 10 minutos. Entonces, ¿cuál es el tiempo recomendado? La recomendación son 20 minutos para que haya una conexión entre el estómago y el cerebro, que realmente comiste, que realmente te nutriste, que realmente te alimentaste. Y así debe ser con cada una de las comidas que vayas a hacer. O sea, eso es tener conciencia del proceso de comer. Y en la medida que tenemos conciencia del proceso de comer, sin darnos cuenta, los alimentos que consumes te caen mucho mejor. O sea, empiezas a tener un mejor proceso digestivo y el paciente se siente mucho más saciado, cosa que a veces no pasa cuando comemos muy rápido. Importantísimo todo que mencionas. Espero que la parte de los 20 minutos no lo haya escuchado la chimuela. Pronto vas a conocer quién es la chimuela. Porque es verdad, yo le digo eso a los pacientes y el personal de salud es el primero que está casi que corriendo a cada rato. Fíjate, importantísimo eso que mencionaste de cómo la familiar de tu paciente le está haciendo los platos, porque hay una alteración, es verdad. Siempre les digo a los pacientes que la quimioterapia afecta a las células de crecimiento rápido, esto incluye células malignas y células benignas, y todo lo que es tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano son células que se multiplican rápidamente, es de allí que vienen los síntomas de las náuseas, los vómitos, la diarrea, la alteración de las papilas gustativas, los honguitos, lo que la gente le dice sapitos en la boca. Entonces, sí, es verdad, hay una alteración de la percepción de los sabores y que el paciente literalmente tiene que redescubrir qué es lo que le gusta, qué es lo que le cae mal. Mencionaste lo de la cuchara, el tamaño es importante, es verdad, igual los platos, a veces los pacientes me dicen, ya veo ese plato así lleno y me quedo así, le digo, no le sirvas el plato así al paciente, sírveselo poquitico, le vas a dar lo mismo, pero se lo vas a dar en platicos más chiquitos, entonces él va a sentir que está comiendo poco, si le estás colocando todo el plato así ya se va a sentir lleno. Importante el ambiente, mencionaba, pues si el paciente ya tiene una intolerancia a lo de las náuseas, los vómitos, entonces que no esté cerca donde estén cocinando, porque ya entonces al oler todo eso ya se va a empezar a sentir mal. Y lo de masticar y lo de la saciedad, creo que tenemos aquí instaurado en nuestro cerebro que tenemos que comer hasta sentirnos. Entonces cuando no comemos así, estoy fallo, me faltó algo. Eso está bien, tener que comer hasta sentirse hasta aquí, que el agua te queda aquí y no te baja. No, lo importante es sentir ese centro de saciedad, y si sientes mucha sensación de llenura,
puedes esperar perfectamente 30 minutos o una hora. Si ya sentiste mucha sensación de llenura o plenitud, a pesar de que no te has comido todo el plato, a la hora puedes terminar de comer. O sea, lo que quiero decir, en aquellos pacientes que tengan sensación de llenura tempranamente y no hayan terminado de comer, no descartar los alimentos, bueno, trata de conservarlos para que no se vayan a descomponer, pero sí puedes esperar una hora. O sea, el desayuno lo puedes dividir perfectamente en dos momentos, el almuerzo se puede dividir perfectamente en dos momentos y en la cena, pero para hacer esto necesitamos empezar a comer temprano. Otro error es que comenzamos el desayuno a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y cuando la hora del desayuno es muy tarde, difícilmente puedas compensar el resto de las otras comidas, se te empiezan como a unir. Y cuando hacemos la frecuencia de consumo o el recordatorio de 24 horas, el paciente nada más hizo dos comidas divididas durante el día. Y por eso, bueno, por eso te sentiste con baja energía, te costó dormir, conciliar el sueño, porque sencillamente no cubrimos esos requerimientos nutricionales durante el día. Que es importante también la cena. Si cenamos muy tarde con respecto a la hora de dormir y, por ejemplo, cenamos a las 9, a las 10 y nos acostamos a las 11, el sueño no va a ser reparador, no va a ser un sueño continuo porque estás con el proceso de digestión y estás también en el proceso de descanso. Entonces, se recomienda que por lo menos tengamos 3 horas o 2 horas de diferencia de la cena con respecto a la hora de dormir. Así también evitamos el reflujo y el sueño suele ser un poco más continuo. Esto es un proceso que está interconectado. Si no tuviste un buen sueño, puede ser que te pares con mucha ansiedad, pero no vas a querer comer completo como hablamos con los vegetales, la proteína y los carbohidratos, sino que vas a querer comer un trozo de pan nada más de inicio y eso va a ir limitando la ingesta del resto de los alimentos. Pero si tú tienes un sueño reparador, un sueño continuo, probablemente elijas mejor los alimentos que vas a consumir. Importantísimo, siempre que vayan al supermercado a comprar alimentos, coman primero. O sea, come en casa, o sea, almuerza, merienda, desayuna, porque se ha demostrado y está estadísticamente investigado que pacientes que no comen previo a ir al supermercado, cuando van eligiendo los alimentos, va a consumir, obviamente, más carbohidratos. O sea, cuando revisan su carrito, van a tener más carbohidratos de absorción rápida, pueden tener más chucherías, más golosinas, si consumiste los alimentos previamente. Entonces, esto es una técnica que podemos usar tanto en pacientes oncológicos, en pacientes no oncológicos, en cuidadores, para que elijamos mejor lo que comemos. O sea, cuando ya tenemos saciedad, podemos elegir mejor los alimentos que vamos a necesitar en casa y realmente llevamos la lista de los productos que sean necesarios. Y importante, planificar la lista y consumir alimentos previos a la hora de ir al supermercado para tener elecciones inteligentes o elecciones reales que necesites en casa. Importante eso que dices, no sabía ese dato. Cada vez que tú haces un live, yo quedo tan sorprendida aquí escuchando todo, me encanta. Fíjate, vieron lo que mencionabas tú, por allí mencionaron de la anemia. ¿Qué recomiendan para la anemia? Casi me lanzo al wire y regresé. Primero, la anemia tiene muchas causas. Hay que investigar cuál es la causa de la anemia. En estos días tenía una paciente con cáncer de pulmón que tenía tos y yo le mandé un tratamiento para la tos. Entonces la hija me dijo, ¿será que yo también puedo tomar eso? Porque yo también tengo tos. Yo dije, ya va, ven acá, yo estoy tratando la tos de tu mamá porque yo sé cuál es la causa de la tos de tu mamá. La causa de tu tos hay que investigarlo porque hasta el reflujo gastroesofágico da tos. Entonces, ¿qué hago yo mandándote un jarabe para la tos si lo que tienes es un reflujo? Entonces, hay que investigar la causa de la anemia, porque uno trata es la causa. Uno como médico, uno como clínico, todo, tratamos son las causas. Tú puedes tener un paciente con fiebre, tú le das Atamel, evidentemente, pero si no tratas la infección de orina, la fiebre no se le va a quitar nunca, ¿no? Y si la fiebre es por otra cosa, entonces nunca se le va a quitar. Tú tratas es el síntoma, si está muy sintomático, y la causa, que es lo más importante. Y la anemia es muy multifactorial. Tengo un live sobre anemia con un hematólogo y tengo un live con Zoraida con Zoraida tengo en el feed porque en estos días que hice un live contigo, porque siempre estás aquí, gracias, me dijeron, pero usted medio mencionó ese punto y no lo abordó. Le digo, pero investiguen en el feed del Instagram, chismelo. Yo sé que la gente quiere que uno ponga fotos personales de uno en traje de baño, pero yo pongo más información. Entonces, ahí tengo el live sobre la sopa de pata de pollo, tengo el live sobre lo que es una alimentación, porque tienen que ir al nutricionista, tengo un live que lo tuve que dividir en dos porque hicieron una llamada sobre la anemia,
Entonces es importantísimo que revisen todo eso porque esto es un mundo completamente aparte. De hecho, ya aquí viendo la hora, ya nos llevamos una hora. No sé si tú quieras mencionar algo más, decir algo más. Ah, por cierto, Sí, nunca bueno, se me olvidó decir. Ah, sí, dilo, dilo, con dilo. respecto a lo de la anemia, tomando en consideración lo que usted dijo, es multifactorial y hay que investigar si es deficiencia de hierro, si es deficiencia de ácido fólico, si hay deficiencia de vitamina B12, que puede Si es una presentarse. ¿Y qué fibromatosis pasa? uterina, Exacto, si tiene pérdidas y si no sabemos la causa de la anemia, no se va a corregir. ¿Qué es importante acá? me Acudir en gustó. este caso al nutricionista, al médico, para poder saber, conocer qué alimentos consumir de acuerdo a la deficiencia que tienes. Si es una deficiencia, por ejemplo, de vitamina B12, ¿qué pasa? En pacientes que están recibiendo quimioterapia, hay un mito de que no coman nunca carnes rojas o no consuman alimentos de origen animal. Y la fuente principal de B12 está en los alimentos de origen animal, sobre todo en las carnes rojas. Entonces, ¿qué es importante aquí? No es que vamos a comer carne roja todos los días, porque bien como mencionamos, es máximo 2 veces a la semana, pero la deficiencia se va a manifestar después de meses, o sea, después de semanas de no consumirla, el paciente puede tener deficiencia. Entonces, el paciente tiene anemia, tiene hemoglobina baja, pero si no conocemos la causa, difícilmente se pueda corregir. Por lo tanto, deben acudir al profesional para que puedan realmente resolver la causa que llevó a ese paciente a tener esa anemia y hacerle los estudios necesarios para poder ver qué niveles realmente tiene bajo. Totalmente. Aquí mencionas déficit de hierro. Entonces, aquí le estoy colocando que si hay deficiencia de hierro, me imagino que le hicieron los valores de hierro, ferritina, transferrina y todos esos valores que hacen los hematólogos, los internistas Si cuando tiene, evalúan al si tiene paciente por hierro. deficiencia de hierro, si tiene deficiencia de hierro, hay que trabajar con alimentos ricos en hierro, que la fuente principal es de origen animal, pero también tenemos fuente de origen vegetal. En este caso, vegetales de hojas verdes, leguminosa, y vamos a incluir vitamina C de alimentos ricos en vitamina C, porque la vitamina C va a potenciar la absorción Siempre del me recuerdo hierro, eso. que es importante y necesario acá. eh, la distribución en el día, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, hay que incorporar vitaminas o alimentos ricos en hierro de origen vegetal y de origen animal, pero que no haya interacción. Por lo tanto, aunque la deficiencia sea de hierro, de igual forma hay que acudir a la consulta para poder diseñar un programa de alimentación donde puedas aprenderse las combinaciones y no tenga alimentos que inhiba ese hierro. Por ejemplo, el calcio es un alimento que lo puede inhibir y también lo pueden inhibir los alimentos ricos en fitatos que están específicamente en los productos integrales. Entonces, hacemos esas combinaciones adecuadas que no compita el hierro con otros minerales para que el paciente pueda ir mejorando sus niveles de hierro. Claro que sí. Oye, wow, mira, por ahí mencionaron, no sé si nos da chance de, menciona que podemos hacer un live incluso de eso, porque eso también está muy popularizado. Los jugos verdes, no sé si quieras mencionar algo, Ah, que es, porque sí, sí, yo bueno. intento casi que simplificar. Mira, explícame ahí toda la medicina, o sea, va, ven acá, yo tengo que estar consciente. Bueno, con los jugos verdes, ¿qué es importante con los jugos verdes? He tenido varios pacientes que en ayuno toman el batido, siempre es el mismo, es diariamente el mismo batido, usan espinaca, selga, manzana verde y le agregan pepino. Eso es lo primero que consumen en ayuno. ¿Qué pasa? Si todos los días consumimos puros vegetales de hojas verdes y no tenemos un control, estos alimentos son ricos en calcio, ácido fólico, pero son ricos en oxalato y se ha evidenciado que en pacientes que no tienen un control adecuado, y lo consumen tan frecuentemente, tienen riesgo de hacer oxalosis o tener riesgo de tener cálculo en los riñones por el incremento de vegetales de hojas verdes. Entonces, como todo en la vida tiene que haber un equilibrio. Si lo estamos haciendo con el fin de incorporar vitaminas y minerales, lo puedes distribuir durante todas las comidas del día sin necesidad de hacer un batido verde en la mañana y con respecto a sus funciones o a su capacidad o su aporte de fibra, la vas a obtener más consumiéndolos al vapor, salteados u horneados que haciéndolos en el batido porque en ese proceso de licuado vas a perder parte de esas vitaminas y esos minerales. Entonces, si, hay otro mito con los jugos verdes que van a desintoxicar el hígado y van a desintoxicar o van a cumplir la función del riñón. El hígado tiene la función de desintoxicar, o sea, los batidos no van a hacer la función de este órgano y si al paciente realmente no le gustan los vegetales, es la única opción que yo se lo puedo dejar como recomendación, siempre tomando en cuenta que tienen que variar el tipo de vegetal. Entonces a veces le digo, bueno, deja la espinaca
vamos a quitar la selga, vamos a dejar la espinaca, pero para quitar el mito de que este batido verde me va a realmente aportar todas las vitaminas y minerales durante el día, me va a aportar fibra y es milagroso, no. No es un milagro esos batidos verdes, más bien ha hecho que el paciente deje de comer vegetales en las comidas principales o deje de desayunar porque se siente saciado, sobre todo el paciente que tiene sensación de llenura. Se toma el batido verde en la mañana, después no va a querer desayunar. Entonces, es importante individualizar el caso en donde esté la recomendación del batido verde, pero no hacerlo como una recomendación general para todos. Mira, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por tu capacidad de expresarte, porque claro, ella mencionó sus posgrados y sus cosas, pero esta niña es locutora también, o sea, esto tiene otro nivel. Y cantas, ¿no? ¿Cantas también? ¿O no cantas? Ajá, sí, yo decía, Sí. ya me confundí aquí, sí, sí, cantas también. Entonces, ella es multifacética y de verdad que es una persona súper preocupada. Si quisiera una consulta contigo, ¿dónde te contactan o puedes dar el número de tu asistente? Menciónalo porque cuando después sale en el video no sale nada de los escritos, así que menciónalo. Bueno, me pueden seguir por mi Instagram, @nutrisora, y mi número de teléfono es 0424-277-8660. Mi página de Facebook es Nutriendo Conciencia y mi correo electrónico nutrizoraida@gmail.com. Nada más y nada Muchísimas menos. gracias, Jorge. No, me da risa porque tú me dices Doc y me dices A mí me usted, por encanta favor, esto. dime tú y A mí me gracias a todos encanta los que esto y sí. bueno, Qué bueno, me encanta sí, educar. Me encanta es educar y verdad. bueno, en la medida en que el paciente tiene más información, se puede ayudar, se puede nutrir y bueno, todos los que nos pudieron escuchar, transmitir la información a sus familiares, a sus vecinos, que de una u otra manera necesite tener este apoyo nutricional para poder sentir un buen estado de salud y bueno, dejar de suplementarse a menos que sea necesario o que sea indicado por un profesional donde se compruebe la deficiencia de alguna vitamina. Totalmente de acuerdo contigo. Saludos y gracias a todos los que siempre, siempre están allí conectados. Veo aquí por a Miriam Delgado, veo a Sandra que siempre se conecta, veo a Jean, veo a Norelis Ascanio, Norbis Guaita, gracias a todas, Geraldine Bisdopio, gracias a los pacientes que siempre están allí, de verdad, a Raiza Gregoria, mi amor bonito. Y bueno, obviamente la mejor radioterapeuta del mundo mundial, Vianey Tirado, onco-radioterapia, y el doctor Julio, no sé si desconectó, que es el reumatólogo, el mejor reumatólogo del mundo mundial. Entonces yo todos los, imagínense yo, con ese grupo con el que yo trabajo, pura gente de nivel, pura gente de caché y prestigio. Gracias, Zoraida. Estás clara que nos volveremos a ver en un Bueno, live en gracias. unos meses para que la gente descanse un momento de la nutrición, pero que sigue siendo el tope. Exacto. Y bueno, que pases una excelente noche. Gracias a Muchísimas todos los que se gracias. conectaron. Igual. Hasta luego.